y esto es sumamente importante para nosotros. Y en mi caso, en el caso muy personal, para mí me cayó muy como anillo al dedo. Yo soy nazareno de nacimiento, mis padres son pastores, así que yo soy nazareno hasta los huesos y mi doctrina la defiendo a capa y espada en todo momento. Para mí ha sido muy complicado, muy difícil tratar de siquiera abrir los oídos hacia algún otro tipo de conceptualización teológica o corriente religiosa, porque yo me cierro a lo que he aprendido y lo creo y lo predico y lo defiendo de veras. Pero aquí el autor hace describe su experiencia en relación a lo mismo precisamente. Él dice que nace, tiene un origen en su nacimiento. Él nace, dice, inclusive creo que dicen que nací con una Biblia en la mano, dice. Y dice, si eso es cierto, dice, debió haber sido una Biblia Scofield, dice. Sin embargo, dice que con el pasar de los años, él tiene la oportunidad de escuchar, de aprender otras formas de interpretación, otras formas de teología, y entonces dice que él cambia, ¿verdad? Cambia todo eso que traía desde su nacimiento. Él dice que él se consideraba que en su familia eran fundamentalistas, y creo que nosotros también como nazarenos de cierta manera somos muy aferrados a lo que creemos y no nos movemos de él. Así que no sé si estoy claro, no estoy seguro de ese consejo que estoy diciendo, no sé si es correcto, pero lo interesante de esto es que él dice que necesitamos nosotros, todo lo que ya se dijo, pero en cuanto a su experiencia, él dice que necesitamos nosotros ser respetuosos, tener esa valentía de poder escuchar y de poder analizar a otros teólogos con respeto, haciendo una exégesis correcta de lo que ellos dicen, pero también de lo que las Sagradas Escrituras afirman, ¿verdad? En ese sentido, él al final hace un resumen. Dice, nuestro teologizar debe nacer de una entrega total a Dios y a Jesucristo como Señor de nuestra vida y nuestra labor teológica. Es decir, que nosotros tenemos que fundamentarnos primeramente en una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, y a partir de ahí, pues nuestra ética, ¿verdad?, va a ser la justa y la correcta para que podamos nosotros hacer teología. Muchas gracias, hermanos. Hemos escuchado un nazareno de Hueso Colorado. Sí, creo que el grupo que expuso fue el que mencionó: la ética está en relación al compromiso que debe tener el teólogo con la verdad, la búsqueda de la verdad, ¿no? Eso es lo que va a darle el sustento ético, ¿no? Y la estética tiene que ver con presentar ese producto de la revelación en lo que llamamos teología, presentarlo con gracia, presentarlo de manera amable, no para cortar cabezas, ¿no? Desde esa perspectiva. Por eso él dice, no es posible hablar acerca de la gracia sin gracia, ¿no? Quiero referirme a dos elementos que se mencionaron muy importantes. Gracias, hermano, muy buena posición. Al grupo también. Un aplauso para el grupo. Es importante lo que él rescató en el sentido de la parte testimonial con la que él inicia. El autor inicia su discurso y lo hace precisamente para fundamentar el tema de la ética del discurso teológico, ¿no? Del reconocimiento que tenemos que hacer cuando queremos
encontrarnos con la verdad de Dios y queremos comunicarlo, admitir que hay asuntos en los que necesitamos cambiar. Y él, que es de tradición reformada, la iglesia reformada, o en el caso de Estados Unidos, presbiteriana, ¿no? Entonces tiene todo este proceso muy interesante, ¿no? Pero un proceso que también se ha dado en otros contextos, ¿no? Lo otro que él dice es un momento crucial cuando deja de ser fundamentalista. Yo hago una pregunta: ¿los nazarenos somos fundamentalistas? Por nacimiento, dice el pastor Peña. Levanten la mano los que creen que los nazarenos somos fundamentalistas. A ver. Bien, bajen la mano. Levanten la mano los que consideran que los nazarenos no somos fundamentalistas. Definamos fundamentalistas. Levanten la mano los indecisos. Que son la mayoría, ¿verdad? Es la importancia de conocer ciertas categorías. Cuando Juan está hace referencia a los fundamentalistas, está haciendo referencia a un movimiento teológico que surgió en los Estados Unidos como reacción a la teología liberal. La teología liberal que surgió como resultado del esfuerzo, especialmente en Europa, por tratar de dialogar con la ciencia moderna, ¿verdad? Moltmann, Bullmann y todos los Mann, ¿no? Alemanes. Tratar de poner en términos del lenguaje científico el mensaje de la palabra, y eso nos llevó a lo que se conoce como la teología liberal, pretender poner la fe cristiana en términos científicos aceptable por la razón moderna. Frente a ese movimiento surgió en los Estados Unidos otro movimiento llamado The Fundamentals, los fundamentalistas, que entre varios de los propósitos era supuestamente rescatar los fundamentos de la verdad cristiana. Pero los nazarenos no somos fundamentalistas, es decir, no seguimos a ese movimiento de fundamentalismo. ¿Por qué? Porque ese movimiento, entre una de sus afirmaciones, habla de la inerrancia de la palabra, en oposición a la teología liberal, que se fueron a un extremo. Por ejemplo, Bullmann, con toda su propuesta de la desmitologización, con toda la propuesta de método histórico crítico de considerar a la palabra como un libro antiguo cualquiera, y por lo tanto había que aplicarle todas las herramientas que se aplicaba, leer un libro como el Quijote, qué sé yo, que no era un libro diferente a eso, ¿no? El fundamentalismo se fue al otro extremo y levantó como bandera el hecho de la inerrancia de la Escritura. Y ustedes ya lo han estudiado en teología, en Wiley, los que han estudiado Wiley, ¿verdad? Y aunque él no habla de los fundamentalistas, pero por todo lo que Wiley dice, uno deduce que nosotros como nazarenos no somos fundamentalistas. ¿Por qué? Los fundamentalistas dicen que la Biblia no tiene error en ningún aspecto. ¿Es eso cierto? ¿Están despiertos? Lo que escucho es un rumor del espíritu. Que está moviéndose ahí, ¿verdad? Perdón. ¿Qué? Gracias por decirlo. Eso es lo que creemos, porque probablemente no hemos explorado lo que implica la expresión, ¿verdad? Porque los fundamentalistas dicen que la Biblia no tiene ningún error. La teología, el artículo de fe de nuestra iglesia de Nazareno, cuando habla
de la inspiración y de la revelación afirma que creemos en la inspiración plenaria. Y esa palabra técnica, inspiración plenaria, dice mucho. El afirmar la inerrancia de la Escritura es ponernos en el lado de la teoría de la inspiración, que equivale a que los escritores bíblicos fueron simplemente secretarios de la palabra que Dios les dictó y que ellos no tuvieron ninguna participación en escribir lo que escribieron, lo cual no es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Amén. Díganse que como dirían, ¿no? En ciertos sectores, ¿no? Hay un predicador puertorriqueño por televisión que dice: alguien por ahí que diga amén. Dice cada rato el mensaje: alguien por ahí que diga amén. Los fundamentalistas se fueron al otro extremo y hablaron de la inerrancia. Y nosotros no creemos en la inerrancia. Lo que creemos es en la inspiración plenaria. ¿Por qué? Porque nosotros sí afirmamos que la Biblia es sin error respecto a la salvación, pero que hay otros aspectos en los que posiblemente, y hay errores, pero que no afectan lo concerniente a la salvación. Y el propósito fundamental de la Biblia como revelación de Dios tiene que ver con un propósito redentor, salvador. Pero hay errores en la Biblia, pero son errores secundarios. En un evangelio dice: y Jesús, poniéndose de pie, dijo. Y en el pasaje paralelo, el otro evangelio dice: y Jesús sentándose habló. Le dice: bueno, ¿habló de pie o habló sentado? Ese es un error, pero es un error intrascendente. Decir que la Biblia no tiene ningún error es irse a un extremo que no tiene sustento. Nosotros afirmamos que la Biblia es sin error respecto a la salvación, respecto al diagnóstico del problema humano, respecto al fin de la historia. Respecto a eso, la Biblia no tiene error. Pero hay otros errores históricos, hay, pero eso no afecta la veracidad de la Biblia. ¿Estamos? Desde esa perspectiva, entonces, la Iglesia de Nazareno no es fundamentalista, y hay documentos en nuestra iglesia que lo declaran de manera taxativa, es decir, dicen: no somos fundamentalistas. Hermano. Entonces entraríamos a lo que se ha dicho en algunos aspectos teológicos, de que en la Biblia contiene la palabra de Dios y no es la palabra de Dios. Claro, esa es una discusión. No es la palabra de Dios, claro, contiene la palabra de Dios, porque si basamos en eso, entonces algunos van a decir: bueno, esto, porque a veces el error puede ser, ¿a qué se refiere un error? ¿Fue un error de traducción? ¿Fue un error de los escritores? Es decir, sabemos muy bien que en la formación del canon, los escritores o los escribas cristianos, por decir, hacían anotaciones laterales. ¿Sí? Entonces, en las traducciones, en las copias de los manuscritos, se revisa, el experto revisa el pasaje, y entonces hay error o no hay error. Entonces la pregunta es: ¿en la Biblia contiene toda la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios? Y en ese sentido es muy importante, porque a veces nosotros nos referimos de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando alguien dice que contiene la palabra de Dios, se está refiriendo a otra cosa. Quiere decir que hay cosas que no son palabra de Dios, y sí hay partes que son palabra de Dios. Bueno, me gustaría aclarar eso, porque claro, a mí me hace ruido. qué bueno que le hace ruido. Bueno, y partimos de una afirmación básica: la Biblia es palabra de Dios.
pero eso hay que explicarlo. No es una afirmación que abarque o que simplemente pueda ser dejada sin explicación. La Biblia es palabra de Dios en lo que revela el diagnóstico del ser humano, la solución para ese diagnóstico y el destino final del ser humano. Es palabra de Dios. Hay en la Biblia palabras que no son de Dios, si somos estrictos, ¿verdad? Porque hay veces donde el diablo habló, por lo tanto no es palabra de Dios. Por eso es que decimos que es una categoría que necesita ser explicada. Partimos de la afirmación que la Biblia es palabra de Dios en ese sentido, ¿verdad? Pero decir que cada punto, cada coma fue dictado por Dios es hacer una afirmación fuera de la consistencia con la misma palabra. Creemos como nazarenos en la inspiración plenaria. ¿Qué significa? Bueno, este es un asunto que se trata normalmente cuando tratan la sección de la bibliología en la teología sistemática 1, ¿verdad? Así que no necesito ampliar mucho la cuestión. Pero ¿saben qué? El problema es que tenemos el estereotipo a veces de que el libro que tenemos allí es un libro casi como que directamente nos vino de Dios. Es como cuando leemos los evangelios. ¿Con qué perspectiva nos acercamos a los evangelios? Nos acercamos con la perspectiva que conocemos. Asumimos que los evangelistas, a la usanza de los periodistas que conocemos ahora, estaban ahí siguiendo a Jesús, anotando cada cosa que decían, tomándole foto, grabándolo. ¿Por qué? Porque eso es lo que conocemos nosotros ahora. Pero eso no fue lo que pasó. Es más, la iglesia cristiana estuvo buena cantidad de años sin ningún documento escrito. Si recién el primer libro del Nuevo Testamento, escrito, que fue Primera de Tesalonicenses, se escribió alrededor del año 60. Entonces quiere decir que hubo un buen tramo de tradición oral. Entonces, ¿para qué decimos esto? Cuando hablamos de inspiración plenaria, estamos hablando de que por supuesto los escritores tuvieron participación en ese proceso. Por eso es que tenemos diversos géneros literarios, por eso es que tenemos diversos estilos. Si Dios hubiera sido el único autor en el dictado, tendríamos un solo estilo, ¿verdad? Pero hay diferentes estilos, hay diferentes épocas, hay diferentes términos. Hay términos que aunque son literalmente los mismos, pero no tienen el mismo significado en el antiguo que en el nuevo. Los autores los resignifican, hacen nuevas interpretaciones. Desde esa perspectiva, la Biblia es plenamente palabra de Dios, pero también es plenamente factura humana, en el sentido de que los escritores estaban conscientes de lo que escribían. Claro, ninguno de ellos pensó que estaba escribiendo la Biblia. Ellos estaban pensando en lo que tenían que pensar en ese momento. Entonces, haciendo una síntesis, la Biblia es palabra de Dios, tiene la autoridad como palabra de Dios. Esa afirmación es legítima, pero tenemos que explicarla, ¿verdad? En el sentido de que precisamente por ser palabra de Dios, necesitamos entender en todo eso que está escrito dónde es que Dios realmente nos habla y cómo nos habla y qué implicaciones tiene para hoy. Por eso es que hacemos exégesis, por eso es que necesitamos interpretarla, ¿verdad? Los destinatarios originales no necesitaron hacer exégesis. ¿Por qué? Porque se estaba hablando en el idioma de su tiempo, ¿no? Entonces para ellos no fue problema. ¿Sí, hermano? En una ocasión el hermano Freddy Arriola nos hablaba de esto. Decía que en español existe la palabra historia y que en alemán es historia, es historie y Geschichte. Y hablaba de un accidente, decía 2 carros chocan y esa es la historia. Ya no se vuelve a repetir.
Y luego vienen las interpretaciones. Los dos dicen que el otro tuvo la culpa. Y viene el perito y también da su veredicto, y el policía que está enfrente da también su veredicto. Y todo, la historia ya sucedió, eso es irrepetible, dice, pero lo demás son interpretaciones. Y decía él que todos los que escribieron fueron a veces a traer el conocimiento de la iglesia. Y decía él, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es interpretación. Cada quien interpretó y dio énfasis en una cosa, en otra, y por eso a veces hay como contradicciones. Gracias. Tal vez otro tema para el ¿verdad? ¿Cómo se forma la Biblia, verdad? Porque pensamos a veces que como que los escritores todo se produjo de manera inmediata, pero es interesante, por ejemplo, ocurre el éxodo, la salida del pueblo de Israel. Sale el pueblo, atraviesa el Mar Rojo, los soldados del faraón quedan ahí muertos. Ese es el evento, ¿verdad? Pero luego viene Éxodo 15, el famoso cántico de Moisés y María. Y en ese cántico lo que tenemos no es un relato, es una interpretación del evento. Porque el relato hubiera sido: el mar se abrió, pasaron los soldados, murieron. Pero no dice Moisés eso. Dice: el Señor, Yahvé, ha dado la victoria. Yahvé venció al faraón. Esa es una interpretación del evento. ¿Ve? Entonces, normalmente la Biblia se ha formado por evento, interpretación, transmisión oral, registro, y todavía nosotros salimos con la lotería porque tenemos traducción. ¿Ve? Entonces la cosa no fue tan directa, sino que siguió un proceso. Ahora, en todo ese proceso pueden haberse filtrado algunas cosas secundarias, ¿verdad?, que no corresponden históricamente, pero eso no invalida lo que el pueblo está captando. Desde esa perspectiva, ¿no?, es que lo que mencionaba el hermano Freddy Ariola es precisamente, ¿no?, es un proceso de formación de la Biblia. Quería mencionar eso porque lo que muy bien dijo el hermano, eso es lo que creemos. Otra vez necesitamos evaluar esa afirmación. Claro, porque nos suena bien decir: sí, yo soy fundamentalista porque creo en los fundamentos del cristianismo. Eso es correcto, pero de eso no trata el movimiento llamado fundamentalismo. El movimiento llamado fundamentalismo trata de ciertos principios que no coinciden con afirmaciones que hacemos, no solamente la Iglesia Nazarena, sino muchas otras iglesias evangélicas, que no son fundamentalistas tampoco, son iglesias evangélicas, ¿no? Ellos tienen otras interpretaciones ahí que lógicamente nosotros no suscribimos como tales, ¿no?, pero que se llaman los fundamentalismos. Por ejemplo, no quiero levantar otra polvareda, pero el concepto que tenemos muy restringido la mayoría de los evangélicos, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países de América Latina también, de asociar, hacer un equivalente exacto entre el Israel de la Biblia y el Israel actual, y preocuparnos de lo que le pasa a Israel como si fuera el mismo pueblo del pacto. Y ahí hay un error. Y decimos: ah, qué bueno que Israel bombardeó a los palestinos, ese es el pueblo de Dios. ¿De qué estamos hablando? Estaba leyendo una noticia que me constató mucho cuando hubo un problema allí, que Israel no quiso autorizar el viaje de un barco con ayuda, qué sé yo, y Nicaragua trajo de vuelta a su embajador de Israel en protesta por esa actitud de Israel.
de no permitir ese barco, que no era nicaragüense el barco, sino es simplemente una cuestión política, ¿verdad? ¿Saben lo que pasó? Una delegación de pastores evangélicos, probablemente hubo nazarenos ahí en esa delegación de Nicaragua, pidieron una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores. Y fue esa delegación de pastores evangélicos a pedirle al canciller que regrese al embajador a Israel, porque le dijeron: Israel, de acuerdo a la Escritura, es el pueblo escogido de Dios. ¿Qué cosa más absurda? Mezclando tiempos y sazones, ¿verdad? No tenemos tiempo para profundizar en el asunto, pero es eso, fíjense, tenemos tantas cosas metidas de contrabando, ¿no? Y que las ponemos todas en un paquete y estamos creyendo aspectos que no resisten el menor análisis exegético a la luz de la palabra. Hay, como el mismo Juan está menciona el asunto del rapto, por ejemplo, ¿verdad? El rapto es una enseñanza que no tiene ningún fundamento en la Escritura, ¿no? Pero él mismo en son de broma dice, hasta se ha desarrollado toda una raptología, ¿no? El rapto, y cuando vayamos en el rapto, y que cuando el Señor rapte a la iglesia, en el Nuevo Testamento no hay absolutamente nada que nos hable del rapto de la iglesia. El arrebatamiento es otra cosa, que no tiene nada que ver con el rapto, ¿verdad? Parece un juego de palabras, pero es así, ¿no? Pero bueno, eso no es tema de discusión ahorita, ¿no? Es simplemente para mencionar que cuando no hay una hermenéutica apropiada y cuando no hay una ética del discurso teológico, es decir, no hay un compromiso con la verdad, podemos meter de contrabando varias cosas que a la larga van aguando la verdad evangélica, la verdad de la palabra. Y cuando una iglesia se alimenta de enseñanza aguada, ¿qué pasa? La iglesia es aguada, ¿verdad? Porque está mezclada, es como si a la leche le metiéramos agua. ¿Qué pasa? Puede parecer blanca todavía, pero ya no es leche. Es una leche adulterada, ¿no? Y aunque nos estemos embarrigando de esa leche aguada, no nos está alimentando. Lo que nos está haciendo es nos está inflando. Y eso es lo que nos pasa muchas veces como iglesia cristiana. Hay un desafío al quehacer teológico. Es un desafío que se presenta como un compromiso con la verdad de Dios. Y esa es nuestra tarea. A eso estamos llamados. Y en eso tenemos que trabajar. Tenemos que aplicar las herramientas con las que contamos para que la verdad fluya. La verdad fluya. Mi convicción es de que para que el Espíritu trabaje soberanamente en medio del pueblo de Dios, el surco tiene que abrirlo la palabra. Cuando la palabra va abriendo el surco, el Espíritu trabaja. Cuando la palabra no es expuesta con integridad, no hay un surco para que el Espíritu de Dios trabaje, porque el Espíritu de Dios trabaja soberanamente allí donde la verdad de Dios es proclamada integralmente. Entonces, si estamos orando por un avivamiento, tenemos que empezar por proclamar la verdad de Dios con integridad, porque eso va a abrir el surco para que el avivamiento se dé. Sí, hermano. Normalmente hemos sido enseñados durante muchos años en una forma de interpretación bíblica, lo que comentaba el hermano. Aquí Maristal dice que hay que ser muy valientes para poder vencer esa resistencia, pero también ser humildes
y hacemos uso de los comentarios, de los libros que se nos ha provisto. Y cuando llegamos, por ejemplo, a lo que dice cuál está más cerca del trapo, lo que usted ha comentado, pues realmente no tenemos esa explicación tal cual, no se nos da. Y cuando